regreso a casa. Hay un momento del día en el que todos buscamos lo mismo: llegar a casa, respirar, desconectar un poco, y en ese trayecto. En Regreso a Casa encuentras historias que te hablan, noticias que importan, voces que acompañan y la energía justa para cerrar el día con calma. Tráfico, clima, entrevistas, análisis y esa conversación que te hace sentir parte de algo. De lunes a viernes, Regreso a Casa, porque la tarde se siente mejor cuando alguien te acompaña. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y revisamos los antecedentes, cuando entendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es Noticias en Profundidad, un espacio para analizar, conversar y entender lo que pasa, sin ruido y sin prisa. Porque estar informado no es solo saber qué ocurrió, es comprenderlo. Los espero de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio Mundo Miami y unonext.com. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonext.com. Universo Marino. De Radio Mundo, Universo Marino. Ustedes lo van a poder apreciar también, por supuesto, por radiomundo.com y Unonext, donde vamos a tener la posibilidad de contestarles a ustedes cualquier pregunta como experto de pesca, de navegación, y además, por supuesto, yo voy a aprender como en los últimos años he ido aprendiendo de ustedes. Así que no se lo pierda, no deje de llamarnos a nuestro teléfono al 786-220-7000. Eso es importante. Muchas gracias. Y recuerde, estamos en vivo en unonext.com. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión egea, en Bargin, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y acogedor, perfecto para saborear momentos inolvidables. Bargin. Estamos a la orden de tu gusto, en el 1010 de la 8 calle del Southwest. Haz tu reservación al 305-707-8904 o visítanos en bargin.com. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy, tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. ¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexador, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente, aliviando el dolor y dándole... Unonext, latino, el número 1 en tu hogar. Regreso a casa. Hay un momento del día en el que todos buscamos lo mismo: llegar a casa, respirar, desconectar un poco, y en ese trayecto. En Regreso a Casa encuentras historias que te hablan, noticias que importan, voces que acompañan y la energía justa para cerrar el día con calma. Tráfico, clima, entrevistas, análisis y esa conversación que te hace sentir parte de algo.
De lunes a viernes, regreso a casa, porque la tarde se siente mejor cuando alguien te acompaña. Uno Next, Latino, el número uno en tu hogar. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad exclusiva de sus participantes y no reflejan necesariamente la postura de Uno Holdings Group, Uno Next Latino o Uno Next News Radio. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y revisamos los antecedentes, cuando entendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es Noticias en Profundidad, un espacio para analizar, conversar y entender lo que pasa, sin ruido y sin prisa. Porque estar informado no es solo saber qué ocurrió, es comprenderlo. Los espero de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio Mundo Miami y unonext.com. ¿Cómo están? Qué gusto recibirlos para conducir una nueva emisión de La Noticia en Profundidad a través de nuestra plataforma Uno Next Latino. Yo soy Mariana Gómez, soy periodista y soy su servidora. Es un gusto estar aquí para servirle, informarle y acompañarle. Al frente del control técnico, don Ernesto Rivero, listo para hacer la magia posible que nos une todos los días de 2 a 3 de la tarde, si usted nos está viendo o escuchando en vivo y en diferido, por supuesto, cuando usted quiera, a través de todas nuestras plataformas. Apóyenos, ruede la información, dele a la flechita que está en YouTube de compartir para que más personas puedan vernos y opinar sobre lo que hacemos con tanto cariño para ustedes aquí en nuestra plataforma Uno Next Latino. También pueden ingresar a unonext.com. Allí están todos nuestros contenidos, todos nuestros programas y por supuesto información actualizada, que es básicamente la función de este programa, actualizarle la agenda noticiosa y estar mirando siempre más allá del titular. La noticia que era de última hora hasta hace muy poco, pero que es con la que vamos a abrir el programa, sin duda tiene que ver con la destitución de la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, según lo ha confirmado el propio presidente Donald J. Trump. Esta noticia ya había estado circulando como una posibilidad, de acuerdo a los aportes de varios medios que habían tenido conocimiento del caso por fuentes vinculadas a esta decisión. Y definitivamente, no es sino hasta hace algunos minutos antes de iniciar la conducción de este espacio para todos ustedes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado en la red Truth Social, ha comunicado su decisión de destituir a la fiscal general Pam Bondi de su cargo en Estados Unidos. Ya vamos a citar para ustedes el contenido del mensaje para que todos sepamos en qué términos se comunicó esta decisión, que reitero, ya lo confirmó el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de su comunicación en la red Truth Social. Cito. Y allí tienen el texto también. Tenemos para compartirles el texto también. Pam Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal que sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año. Pam hizo un trabajo extraordinario supervisando una gran ofensiva contra el crimen en todo nuestro país, con los homicidios cayendo a su nivel más bajo desde 1900. Prosigue la cita del mensaje emitido en Truth Social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Queremos mucho a Pam y estará pasando a un nuevo e importante cargo en el sector privado que será anunciado próximamente. Mientras tanto, nuestro fiscal general adjunto y una mente jurídica muy talentosa y respetada, Todd Blanche, asumirá como fiscal general interino. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump.
es el contenido textual, como les dije, de su mensaje publicado en Truth Social que confirma la destitución de la fiscal Pam Bondi. Hay mucho que analizar sobre ello, pero estamos solo sirviendo por ahora los titulares de lo que vamos a estar revisando a lo largo de nuestro recorrido noticioso correspondiente al día de hoy. Y en orden de cómo fueron ocurriendo las cosas, usted sabe que ayer cerramos la jornada contándole que el presidente de Estados Unidos iba a tener un mensaje, iba a emitir un mensaje a la nación al término del día de ayer. Y ese mensaje se concretó justo al término del día, cerca de las 9 de la noche, cuando inició la transmisión, que duró cerca de un poco más de 20 minutos. Y entre las cosas que dijo, advirtió que podría llevar a Irán a la edad de piedra. Y esto en función, o es la imagen metafórica clara que utilizó para advertir lo que puede ser la destrucción que está anunciando puede ocurrir en Irán si no se llega a un acuerdo. Y en cuanto a estos anuncios, lo que más hemos visto de relieve a lo largo de toda la jornada es que no hubo claridad, por ejemplo, en cuál sería la fecha en la que va a culminar esta operación en Irán. Todo ello tomando en cuenta la gran expectativa que existe sobre ello y que su propia administración ya había advertido, y de hecho él lo corroboró. O por ejemplo, lo remarcó. Habló de 2 o 3 semanas para que se termine esta operación. Sin embargo, el debate sigue estando en el ámbito público de una manera muy protagonista, porque todo ello tiene que ver con cuánto cuesta, cuáles son las consecuencias económicas de ello, más allá de que este mensaje también estaba orientado a que nuevamente se entienda en el ámbito nacional de Estados Unidos cuáles eran las preocupaciones sobre el tema de seguridad nacional, que fueron quizás las primeras que motivaron, quizás no, fueron las que motivaron esta acción. Y una cosa que aclaraba también el presidente Trump, no solo anoche, sino en el resto de los días recientes, es que sus acciones en el estrecho de Hormuz, que en principio fueron muy firmes, ahora de ello él tiene una visión distinta. Él dice, mira, ellos van a tener que defenderse solos, se refiere a sus aliados en Europa, para poder garantizar el tránsito por el estrecho de Hormuz. Esto lo retoma. Esto ha sido un tema que ha retomado como para que quede muy claro que él no está dispuesto a seguir sacrificándolo todo sin que los aliados hagan su parte por defender ese estrecho por donde pasa el petróleo del que se sirven, cuando él ha dicho, lo tenemos muy claro, nosotros tenemos el petróleo que proviene de Venezuela y para nosotros el tema de seguridad energética no es un gran tema. Allá ellos, estoy tratando de parafrasear al presidente, por favor. Y la verdad es que esto ha también despertado otro tema en el debate, que es qué va a pasar con la alianza de la OTAN. Así que bueno, creo que convendrá repasar las palabras del presidente, profundizar un poco más allí para remarcar los términos que utilizó. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho aquí ver cuáles son los enunciados y entenderlos, ¿no? Otra nota que todavía sigue siendo noticia desde la jornada de ayer es que la OFAC le levantó las sanciones a la presidenta interina del régimen, Delcy Rodríguez. ¿Qué implica esto? ¿Por qué esto es importante? ¿Qué tanto gana Delcy Rodríguez? ¿Por qué esto es conveniente para Estados Unidos? ¿En qué medida esto encaja dentro de la tutela? Esto puede ser una medida que le convenga. ¿A quién le conviene más? ¿Al régimen o al gobierno de Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de esto? Porque esta medida es muy difícil saberlo sin caer en elucubraciones, ¿no? Pero creo que son las interrogantes que todos tenemos. Ojalá las podamos ir respondiendo con los hechos y con información verificada a lo largo de las próximas jornadas. Pero esto ocurre, este levantamiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez ocurre justo horas luego de esa reunión entre María Corina Machado y el secretario de Estado Marco Rubio. A ver, y no necesariamente hay que establecer una correlación, pero si a eso le sumamos la reciente intervención del secretario de Estado ante los medios de comunicación en una entrevista concretamente que daba en Fox, cuando retomaba el tema de las elecciones como parte
importantísima, fundamental de la estrategia que se sigue en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, pues bueno, uno trata de, yo no sé si sumar y restar, pero por lo menos de poner todas las piezas en este tablero, todas las piezas sobre la mesa para que ninguno de los temas falte, ¿no? Será interesantísimo poder comprenderlo todo, pero bueno, ha sido noticia en las últimas horas y me parecía importantísimo traerlo a la mesa. Eso además, viendo los enroques ministeriales, los cambios ministeriales que ha anunciado Delcy Rodríguez, que cada vez parece estar más lejos del grupo de Nicolás Maduro y querer pues armar su propio gabinete cumpliendo los compromisos que adquirió con la administración del gobierno de Estados Unidos. Y vamos a ver que hay nombres que ya han sido removidos y que no son solamente del entorno o de los que nombró Nicolás Maduro, sino que también forman parte del entorno familiar de la propia Cilia Flores. Eso lo vamos a ver en adelante. Ojalá podamos comentar esto también en profundidad. Y hablábamos esta semana de la llegada de un buque que trae petróleo, un buque ruso que traía petróleo para Cuba. Resulta que ahora el Ministerio de Energía ruso está preparando un segundo envío de petróleo a Cuba. Hay que recordar a este respecto lo que ya había advertido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la prohibición de que a Cuba se le permitiera recibir petróleo. Recuerden que él más bien cambió su modo de referirse a esto. Es decir, hay un cambio en la política de esta administración en el único sentido en el que esto se inscriba dentro de la ayuda humanitaria. No estamos hablando de venta de petróleo, no estamos hablando de transacciones, ni estamos hablando del ámbito del comercio de petróleo, y mucho menos del mercado negro. Eso estaría completamente restringido. Aquí se está hablando de una carga de petróleo que está destinada a ser ayuda humanitaria. Al menos en ese sentido, el presidente Trump dijo, a mí no me preocupa que eso sea así. Y la importancia de que lo diga él es básicamente por las sanciones, ¿no?, que tiene Cuba, por ese impedimento, por las sanciones secundarias que esto implica para otros países. Y hay que revisar también a este respecto lo que ha dicho la presidenta de México, que ha estado insistiendo en que ellos sí van a seguir también enviando ayuda humanitaria a Cuba. Recuerden que era el único país que prácticamente estaba siendo el proveedor de petróleo de Cuba. Así que bueno, mucho más sobre esto. Y ayer el día terminó con el lanzamiento de la misión Artemis II, tripulada a la Luna. Hay una cantidad importante de información y de actualización noticiosa, de detalles que se van conociendo, pero bueno, solo le voy a servir un poco de qué se habla, ¿no? De cómo se va a concretar eso de orbitar la Luna, cómo se hace este tipo de maniobra, cuáles son los riesgos que enfrentan realmente los astronautas que están ahora mismo integrando esta misión, cuáles son las características de la nave espacial. Hay muchísimo que contar, pero creo que es muy bello lo que vimos todos ayer, niños, jóvenes. Yo creo que esto fue uno de los eventos históricos más lindos que puede disfrutar la familia entera, ¿no? Así que bueno, mucho que contar de ello también. Le pido me acompañe para centrarnos en el detalle de cada una de estas informaciones. Recuerden que esto es UnoNext Latino, que también puede ingresar a unonext.com, que estamos también como UnoNext Latino en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Apóyenos y que esta es una presentación de Choque y Demanda. Y con esto le pido me acompañen una breve pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Este programa es cortesía de Choque y Demanda.
¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexadol, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol, alivio real cuando más lo necesita. Noticias de Cuba. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde, conducido por Carlos Martínez y desde Cuba. Los últimos acontecimientos, cambios políticos, condiciones económicas y los problemas sociales que afectan al pueblo cubano. No más mentiras. Noticias de Cuba. En Bienestar encontrarás más que PrEP. Atención rápida y confidencial. Cuidarte no es solo tu salud. En Bienestar tienes acceso gratuito a membresías en gimnasios, terapia psicológica, programas de estudio y capacitación, apoyo legal y migratorio, bancos de alimentos y boutique solidaria. Conseguir un equipo humano que se preocupa por mí y por mi bienestar. De la primera vez que llegué a la clínica me han hecho sentir en hogar, en confianza. No solamente es una clínica, es una comunidad donde uno puede hacer parte y puede sentirse cómodo. Te ayudamos a entender tu salud. Te acompañamos en tu proceso. Te apoyamos en tus metas y caminamos contigo. Tu salud importa. Tu tranquilidad nos importa. Tu bienestar importa. Somos más que PrEP, somos Bienestar. Estamos en Downtown en el 33 Southwest 2nd Avenue Suite 101 y también en Hialeah en el 110 East 49 Street. Llámanos al 786-275-4364 y síguenos en redes sociales como @bienestar.miami. PrEP es un medicamento preventivo que reduce en un 99% el riesgo de contraer VIH. Regreso a casa. Hay un momento del día en el que todos buscamos lo mismo: llegar a casa, respirar, desconectar un poco, y en ese trayecto. En Regreso a Casa encuentras historias que te hablan, noticias que importan, voces que acompañan y la energía justa para cerrar el día con calma. Tráfico, clima, entrevistas, análisis y esa conversación que te hace sentir parte de algo. De lunes a viernes, Regreso a Casa, porque la tarde se siente mejor cuando alguien te acompaña. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión egea, en Bargin, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y acogedor, perfecto para saborear momentos inolvidables. Bargin. Estamos a la orden de tu gusto, en el 1010 de la 8 calle del Southwest. Haz tu reservación al 305-707-8904 o visítanos en bargin.com. Este programa es cortesía de Choque y Demanda.
Seguimos juntos aquí en la noticia en profundidad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó el relevo de la fiscal Pam Bondi. El nuevo fiscal general será el abogado Todd Blanche. Este cambio ha sido anunciado, recordemos, solo semanas después de que el presidente de Estados Unidos también removiera a otra de las mujeres que integran su gabinete, a la a quien ocupaba la Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Él ha confirmado, como le dijimos al inicio de este programa, esta destitución de la fiscal Pam Bondi a través de un mensaje emitido en su cuenta oficial de la red Truth Social. En esta publicación en redes sociales, él indicó entonces que quien la sustituye es quien se desempeñaba como fiscal general adjunto, Todd Blanche. Recordando un poco lo que dijo el presidente Trump en su Truth Social, si es que usted apenas nos está sintonizando justo ahora, él dijo que Pam, y esta es su cita textual, Pam hizo un trabajo extraordinario supervisando una represión masiva contra el crimen en todo el país, con una caída drástica de los homicidios a su nivel más bajo desde 1900. Queremos mucho a Pam, entre otras cosas, escribió el presidente Trump en ese mensaje en Truth Social, ¿no? También había dicho que, sobre el nuevo fiscal, dijo que Blanche es un jurista muy talentoso y respetado. Blanche fue el abogado que lideró su defensa en el juicio en Nueva York cuando fue investigado y fue juzgado por el pago irregular, vamos a decir, a una actriz de cine para adultos. Nacido en Colorado, Blanche se unió al equipo legal del expresidente, del presidente. Esto debe ser un error de quien escribe la nota. En 2023, y lideró la defensa en el juicio de Nueva York, que todos recordamos, ¿no? El relevo de Pam Bondi es anunciado semanas después de que Trump también decidiera, como le dije, remover a otra de las mujeres de su gabinete, a la secretaria Kristi Noem, quien estaba pues al frente del Departamento de Seguridad Nacional. Así lo recoge EFE, difundido a través de Latin US o de Latinus. Tengo otra más para compartir con ustedes, así lo recoge Infobae. Donald Trump destituyó a Pam Bondi como fiscal general de Estados Unidos. La decisión, como se sabe, pues fue comunicada tras varios días de deliberaciones en la residencia presidencial y se produjo en medio de desacuerdos sobre la estrategia legal. Vamos a detallar un poco más. Le hemos dicho pues que va a ser reemplazada temporalmente por el fiscal adjunto Todd Blanche, porque tiene que ser designada una nueva persona para ocupar ese cargo de fiscal general en Estados Unidos. La salida de Bondi, y esta es la versión que recoge los buenos colegas de Infobae, estuvo precedida por desencuentros con Trump, quien manifestó su frustración por la gestión de diversos temas clave en el Departamento de Justicia. El mandatario, de acuerdo, como le digo, a la versión que recoge este medio, se había mostrado especialmente insatisfecho por el manejo de los archivos del caso Epstein y la falta de investigaciones o procesos contra oponentes políticos. Esto se lo dijeron a CNN y CBS, personas cercanas al asunto. De acuerdo a estas fuentes citadas por estos dos medios, Trump había discutido con Bondi la posibilidad de su despido en una reunión calificada como difícil, en la que le comunicó que su permanencia en el cargo estaba por terminar. Luego de esto, de esta reunión, conversación, él le había indicado que, luego de que él hace pública su decisión de prescindir de ella en ese cargo, ¿no?, de removerla de ese cargo, ha dicho, lo vimos en su mensaje de la red Truth Social, que la va a reasignar a otro puesto dentro de la administración. Y lo que se sabe hasta ahora es que estaría dispuesto a proponerla como,
no tengo claridad sobre cuál sería el cargo destino, pero la destitución de Bondi como fiscal viene pues luego de todas estas diferencias que estuvieron marcadas por la presión del presidente para intensificar las acciones legales contra adversarios políticos y la falta de resultados en ese sentido. Recuerden que esto es lo que dicen fuentes cercanas al proceso. Quien asume entonces esto es Todd Blanche al frente del Departamento de Justicia, pues queda él de manera interina mientras la Casa Blanca evalúa diferentes candidatos para el puesto. Le debo la precisión acerca de cuál sería su destino. Pareciera que la posibilidad es proponerla como jueza tras su salida del Departamento de Justicia. Este es un dato por precisar. Esto no es más que información en desarrollo. Por eso no hay por ahora comunicados terminantes al respecto, ¿no? De cuál sería el futuro de la, hasta el día de hoy, fiscal general de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a cambiar de tema ya que estamos hablando de decisiones del Ejecutivo de Estados Unidos para repasar juntos parte de la intervención del presidente Trump el día de ayer, que como le dije, pues para nosotros había sido uno de los puntos más importantes de la agenda informativa. Vamos a ver cómo lo recogen los titulares mientras logramos reponer para ustedes un extracto de los audios más importantes, ¿no? El presidente afirmó que los objetivos militares de Estados Unidos en Irán están muy cerca de completarse. El presidente dio este mensaje de 18 minutos. Yo tenía en la cuenta un poco más de 20, pero aquí precisan que fueron 18 minutos en el que advirtió a Teherán que va a atacar objetivos estratégicos con extrema dureza, y esto es una expresión textual, si no se concreta un acuerdo, cito, en las próximas 2 o 3 semanas. En este primer discurso, en un horario como este, desde que empezó la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, hace más de un mes, el presidente ha afirmado entonces que los objetivos militares norteamericanos están muy cerca de completarse y mantuvo abierta la posibilidad de un acuerdo con el régimen, aunque bajo amenaza de atacar objetivos estratégicos si este acuerdo no llega a concretarse, y el lapso que estableció fueron 2 o 3 semanas. Cito nuevamente, esta noche puedo afirmar que estamos bien encaminados para completar todos los objetivos militares de Estados Unidos en breve. Vamos a golpearlos con extrema dureza durante las próximas 2 o 3 semanas. Los haremos retroceder a la edad de piedra. Y esa es quizás la frase que más marcó la jornada al término de ese discurso, ¿no? Dijo, los haremos retroceder a la edad de piedra, que es el lugar al que pertenecen. Mientras tanto, las conversaciones continúan. Fin de la cita. Esto lo dijo en este discurso de 18 minutos en el que reiteró varias afirmaciones sobre la guerra de los últimos días. Si durante este tiempo no llegan a un acuerdo, él ha dicho que tienen la mira puesta en objetivos claves. Si no hay acuerdo, van a golpear con gran contundencia. Y aquí enumera todas y cada una de sus centrales de generación eléctrica. Y probablemente lo haremos de manera simultánea. Esto lo advirtió el presidente, que él había advertido también, o dijo que Irán le había pedido a Estados Unidos un alto al fuego, pero el régimen de Irán lo ha intentado desmentir todas las veces que han podido, ¿no? Ellos han rechazado esta versión. Entonces esto al final lo que suma al tablero de opiniones y del debate público es que el régimen siempre va a negar cualquier cosa que diga el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Los mercados, lamentablemente, pues se afectan cada vez que hay todo este tipo de alocuciones, y mucho más si esas alocuciones o esas afirmaciones de quienes tienen los roles protagónicos en las decisiones sobre temas tan duros como la guerra
Si esas afirmaciones no son concretas en cuanto a fechas, en cuanto a plazos, en cuanto al fin del conflicto, pues obviamente eso incide en los mercados y se registraron pérdidas y el petróleo avanzó después de que él dijese que va a atacar a Irán con extrema dureza. No olvidemos además todo lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz, que es la otra parte del análisis que hay que hacer, ¿no? Allí él no habló de la posibilidad de enviar tropas al territorio iraní, pero también apuntó que el ejército norteamericano aún no ha atacado las instalaciones petroleras de Irán, a pesar de ser el objetivo más fácil de todo. Eso, cito, los dejaría sin la más mínima oportunidad de supervivencia o de reconstrucción. Podríamos atacarlas, con ello todo habría terminado y no habría absolutamente nada que ellos pudieran hacer al respecto, dijo. Insistió también, y este es otro de los titulares que usted va a ver con mucho despliegue, que es que él aseguró que Estados Unidos había prácticamente cumplido todos sus objetivos porque derrotó y diezmó por completo a el régimen militar de Irán, a los componentes militares de Irán, y eso no fue solamente desde el punto de vista militar, operativo, estratégico y táctico, que los dejó sin capacidades, sino también en el ámbito económico, ¿no? Que el golpe ha sido económico. Yo quiero ver si podemos escuchar parte de lo que dijo el presidente anoche, con todo este marco que le he resaltado, para entonces movernos después de la pausa para Venezuela, a ver qué está pasando con todo este tema de las sanciones de la OFAC y de los enroques ministeriales de Delcy Rodríguez, la presidenta interina del régimen. Vamos a intentar ver si podemos. Aquí está. America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. A golpear extremadamente fuerte en las próximas 2 o 3 semanas. Los vamos a traer de vuelta, los vamos a regresar a la edad de piedra. Mientras las discusiones siguen en marcha, nosotros nunca hablamos de cambio de régimen, pero el cambio de régimen ha ocurrido. Porque todos sus líderes están muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. Yo creo que esta es una de las declaraciones más importantes y que resume bastante bien con qué nos quedamos, ¿no? En materia noticiosa con esa locución del presidente Trump el día de ayer. Que como le digo, el debate está en la calle por lo que implica, ¿no? Porque sí, desde el punto de vista de la amenaza hay mucha contundencia, pero no hay plazos específicos, no hay fechas, no hay claridad sobre cuándo podría ocurrir una retirada. Claro, tenemos por lo menos, no tenemos fecha, tenemos un plazo, 2 o 3 semanas, veremos qué sucede. Vamos a la pausa para irnos a Venezuela. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Propietarios del sur de la Florida. Manchas en las paredes o ese olorcito raro del aire. Eso no es decoración tropical. Es el moho creciendo más rápido que el tráfico en el Palmetto. Florida Restoration Master llega el mismo día con cámaras térmicas, plan de acción y contención total. Limpiamos, reparamos y dejamos tu casa como nueva. Mapa de humedad y estimado gratis el mismo día. Garantía de 30 días contra reaparición del moho. La temporada de tormentas se llena rápido. Llama ya al 877-778-5491. Repito, 877-778-5491.
Florida Restoration Master. Respira tranquilo esta noche. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y revisamos los antecedentes, cuando entendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es Noticias en Profundidad, un espacio para analizar, conversar y entender lo que pasa, sin ruido y sin prisa. Porque estar informado no es solo saber qué ocurrió, es comprenderlo. Los espero de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por Radio Mundo Miami y unonext.com. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonext.com. ¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexadol, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol, alivio real cuando más lo necesita. Noticias de Cuba. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, conducido por Carlos Martínez y desde Cuba. Los últimos acontecimientos, cambios políticos, condiciones económicas y los problemas sociales que afectan al pueblo cubano. No más mentiras. Noticias de Cuba. En Bienestar encontrarás más que PrEP. Atención rápida y confidencial. Cuidarte no es solo tu salud. En Bienestar tienes acceso gratuito a membresías en gimnasios, terapia psicológica, programas de estudio y capacitación, apoyo legal y migratorio, bancos de alimentos y boutique solidaria. Conseguí un equipo humano que se preocupa por mí y por mi bienestar. De la primera vez que llegué a la clínica me han hecho sentir en hogar, en confianza. No solamente es una clínica, es una comunidad donde uno puede hacer parte y puede sentirse cómodo. Te ayudamos a entender tu salud. Te acompañamos en tu proceso. Te apoyamos en tus metas y caminamos contigo. Tu salud importa. Tu tranquilidad nos importa. Tu bienestar importa. Somos más que PrEP, somos bienestar. Estamos en Downtown en el 33 Southwest 2nd Avenue Suite 101 y también en Hialeah en el 110 East 49 Street. Llámanos al 786-275-4364 y síguenos en redes sociales como @bienestar.miami. PrEP es un medicamento preventivo que reduce en un 99% el riesgo de contraer VIH. Regreso a casa. Hay un momento del día en el que todos buscamos lo mismo, llegar a casa, respirar, desconectar un poco y en ese trayecto. En Regreso a Casa encuentras historias que te hablan, noticias que importan, voces que acompañan y la energía justa para cerrar el día con calma. Tráfico, clima, entrevistas, análisis y esa conversación que te hace sentir parte de algo. De lunes a viernes, Regreso a Casa, porque la tarde se siente mejor cuando alguien te acompaña. ¿Sabías que hay adultos con discapacidades que sueñan con una oportunidad de trabajar y sentirse parte de algo más grande? En Bright Futures Foundation les damos esa oportunidad, les enseñamos, los capacitamos y, más importante, le damos dignidad a través del trabajo. Y hoy, tú puedes ser parte de este cambio. ¿Cómo? Muy fácil, con una donación u ofreciendo una pasantía en tu empresa. No te cuesta nada y puede significarlo todo para ellos. Visítanos en brightfuturesvocational.org o llámanos al 305-244-5883. 305-244-5883. Síguenos en redes sociales y comparte esta bendición. Bright Futures Foundation, dando esperanza, creando oportunidades.
Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Como ya sabemos, lo conocimos en la tarde del día de ayer, a Delcy Rodríguez, la OFAC decidió levantarle las sanciones, o mejor dicho, el gobierno de Estados Unidos decidió levantar las sanciones que tenía Delcy Rodríguez y que fueron impuestas por la OFAC. Pero bueno, estamos en el segundo día de esta noticia. Usted sabe que hay una diferencia muy profunda entre la noticia de primer día y la noticia de segundo día. La noticia de segundo día es qué pasó, cuál es el seguimiento, cuáles son las consecuencias, cuáles son además los detalles clave que rodean a una noticia. Y esta es una muy importante, sin duda, que por supuesto, cuando lo analizamos desde el estómago y como dolientes y como diáspora y como venezolanos, pues a uno le da como un vacío en el estómago porque uno lo que no entiende, pero desde allí es cómo es posible que después de tanto este sea el resultado. Sin embargo, si nos vamos más al análisis mucho más pragmático, aunque cueste, pues se entiende que todo esto está enmarcado dentro de la estrategia de Estados Unidos para imponer esta tutela en Venezuela como resultado de la captura de Nicolás Maduro y si a eso le sumamos lo que advirtió sobre ello el propio secretario de Estado Marco Rubio, que era para evitar, entre otras cosas, que hubiese una guerra civil o que hubiese escenarios, por lo menos, si no de guerra civil, por lo menos los que entendemos un poco mejor la realidad, de descontrol, de discontinuidad administrativa, escenarios que pudieron ser quizás mucho peores, ¿no? Esto forma parte de mi análisis. Hay posiciones mucho más fuertes, mucho más o paradas en otro lado que la que yo le acabo de esbozar. Hay quienes creen que esto resulta completamente inconveniente porque lo que va a lograr en todo caso es que el régimen se acomode, cosa que saben hacer muy bien. Una cosa que aprendieron muy bien de los cubanos fue esa, acomodarse, ajustarse, adaptarse, aún en los peores escenarios. Y que en todo caso, otro análisis va por la vía de que Delcy Rodríguez lo que está haciendo es comprar tiempo para permanecer en el poder, siendo que se está comportando como aspira el gobierno de Estados Unidos, para que esa relación se fortalezca en el tiempo y para que ella pueda permanecer lo más que se pueda en el poder. Sin embargo, hay que recordar, porque también creo que las dosis de discurso de los protagonistas, como el secretario de Estado, nos traen un poco también al análisis de la realidad, ¿no? De cuál es la aspiración, y él ha remarcado a lo largo de sus últimas intervenciones, y una muy importante, es la que tuvo que ver con que estas fases tienen que culminar en elecciones y que no es posible hablar de estabilidad sostenible si no hay un gobierno democráticamente electo, ¿no? Entonces, sirvo todo esto para que podamos, entonces, ahora sí entrarle al tema, ¿no? Para que no crea que es que uno se limita como a leer el titular y entonces dijo esto y a remarcar el discurso y los enunciados. No, hay que meter todo en el análisis y evidentemente no es un tema ni digerible ni fácil, pero aquí vamos. Miren, la CNN lo recoge así. Delcy Rodríguez ya no está sancionada por Estados Unidos, pero, miren, noticia del día siguiente. Varios miembros clave de su gobierno, sí. ¿Cuál es el caso más notable? Dice la CNN. Voy a detallar un poco esta nota que me parece interesante. Es una nota, un despacho informativo correspondiente a este 2 de abril, ¿no? Como le digo, la noticia de segundo día. El levantamiento de sanciones de Estados Unidos contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez pone en relieve pues, el alto número de funcionarios del gobierno sobre los que todavía pesan las medidas del Departamento del Tesoro. Bueno, y entonces allí ellos enumeran algunos, pero por ejemplo dicen que el caso más notable de la reconfigurada cúpula chavista tras la captura del presidente Maduro, bueno, del dictador, yo añadiría aquí de mi propio lenguaje, el dictador, es el hermano
de la mandataria, Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea Nacional. Él fue sancionado en 2018 cuando era ministro de Comunicación, junto a otras figuras cercanas a Maduro. Estos funcionarios, entre ellos, en esta lista, está también Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia del régimen interino chavista, que fue designado en 2018 dentro de estas sanciones y que ha sido acusado de pertenecer a una presunta red de lavado de dinero, corrupción y narcotráfico. En su momento, pues la respuesta de él, por supuesto, mire la cita, lo voy a citar, ojo, esto es una cita. Sanciones inmorales del imperialismo, dijo que eran, ¿no? A mediados de marzo, Delcy Rodríguez sustituyó, como ya saben, y aquí entramos al plano de los enroques, al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Él estaba sancionado, es el ministro de la Defensa que más tiempo ha permanecido en ese cargo, estamos hablando de una década en ese cargo. Ella lo reemplazó con el general en jefe Gustavo González López, quien también fue designado por el Departamento del Tesoro en 2015 durante el gobierno de Barack Obama por violaciones a derechos humanos. Miren, esta sí es por derechos humanos. Esto no tiene nada que ver con la trama alterna, ¿no? Que es la de la corrupción, el narcoterrorismo. Esto es por violación a derechos humanos cuando dirigía, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, se lo informamos. Él dirigía el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, que es el órgano fundamental de la represión que orquestó la represión de Venezuela, desde donde se planifica, desde donde se espía, desde donde se investiga, desde donde se involucra y que se encarga de ejecutar toda esta política, ¿no? Él en ese momento no se pronunció sobre la medida, recuerda la CNN en este trabajo que está bien interesante, pero el presidente en su momento, pues Maduro, lo nombró poco después ministro del Interior y dijo que bueno, que eso había sido una condecoración del imperio estadounidense, fin de la cita, pues son expresiones de ellos, cuidado. ¿Qué implican estas sanciones? Bueno, estas sanciones implican el congelamiento de los bienes en Estados Unidos y la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen negocios con estos individuos designados, ¿no? Con estas sanciones. La decisión del gobierno de Estados Unidos de sacar de la lista de sancionados a Delcy Rodríguez es de analizar, ¿no? Por supuesto. A la CNN, el exdirector del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, que es una autoridad académica bien reconocida en el país, el profesor Benigno Alarcón, le dijo, es importante, pero esto podría tener varias interpretaciones. Él considera que esta medida consiste o se trata de una reducción de costos con miras a un posible cambio de régimen que termine con la salida de Rodríguez. Y dice, Estados Unidos le dice, usted va a estar libre, si mañana decide irse del país, no la vamos a perseguir. Miren qué interesante esta postura. Y yo coincido, honestamente, bueno, obviamente, pues no me voy a comparar con el profesor en su análisis, ¿no? Porque es una autoridad académica, pero la verdad es que ayer muchos pensábamos, y el tema de debate, de conversación era, bueno, ¿esto qué querrá decir? Esto es para comprar tiempo, ella lo va a aprovechar políticamente, ya está haciendo campaña, porque mire que le contaba que en días pasados ya han comenzado a circular imágenes de actos de propaganda política de ella, hasta con un eslogan. Y uno piensa pues en cómo pueden reorganizarse para comprar tiempo. Pero en el análisis también esto también podría verse como un estímulo de, bueno, mira, te quito las sanciones para que por favor sigas haciendo lo que tienes que hacer para favorecer la transición en Venezuela. Habrá, y respeto mucho la opinión de quien diga, no seas naif, por favor. No seas naif. ¿No? Bueno, pero vengan y pongan sus ideas allí y con gusto las compartimos, porque la verdad es que cuesta demasiado creer que esto corresponda a algún tipo de ingenuidad. Esto tiene que estar
guiado por una acción. Esto es una acción táctica que viene de una estrategia. Creo que todos tenemos que pensar que es así. Yo honestamente quiero recordarle que esto está pasando cuando el secretario de Estado, que recuerden es la posición equivalente a la de canciller, ha dicho en Venezuela tiene que haber elecciones y nosotros estamos facilitando que ocurran esas 3 fases. Recuerden que ellos además insisten en que Delcy Rodríguez, la interina del régimen, está haciendo lo que ellos quieren y que esto de hacer lo que ellos quieren, por favor, jamás debe entenderse como un síntoma de debilidad, sino que se tiene que entender desde el punto de vista de los que tanto hemos sufrido por décadas, de esa necesidad de que se den todos los pasos necesarios para que Venezuela recupere su democracia. Y de allí para adelante todas las garantías vengan con ello, ¿no? Así que me parece que esto es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar, pero yo no podía guardarme este análisis porque sé que es fundamental que lo miremos así. Es noticia de segundo día, es el día para analizarla. A ver, el profesor, porque me quedan unos minutitos, vamos a usarlos para esto, destacó además que el levantamiento junto al reconocimiento formal de Rodríguez como presidenta reduce la posibilidad, y esta es otra parte interesante que hay que ver, reduce la posibilidad de que un juez invalide contratos firmados por la mandataria encargada con empresas multinacionales. Y lo cito, esa es la razón para reconocerle y levantar ciertas sanciones que le permitan operar en representación del país. Bajo ese escenario, entonces la decisión no requeriría avanzar con el levantamiento de sanciones a otros miembros del gobierno, pero pudiera ser, o no se descarta que algún otro pueda salir de esa lista, pero hay que ver qué significa eso, que lo saquen, qué puede significar. Y además lo que hay que medir es en cuál beneficio del país. Yo creo que allí es donde hay que poner el ojo, ¿no? Bueno, ¿quiénes más integran la lista de los que sí están sancionados, como decíamos, ¿no? Bueno, ya hablamos de Jorge Rodríguez, pero, por ejemplo, están en esa lista Clinton, o en esa lista negra, como lo pone la CNN aquí, del Departamento del Tesoro, Jorge Márquez, actual ministro de Vivienda y estrecho colaborador de Maduro, que fue designado en 2017. En esa tanda de designaciones también fue incluido Ernesto Villegas, ministro de Comunicación y presidente de Venezolana de Televisión, que actualmente dirige el Ministerio de la Cultura. En ese momento, pues él había rechazado esta sanción y la consideró irrelevante. Tras las elecciones presidenciales de 2024, en el que Maduro fue declarado ganador sin la divulgación de resultados detallados, una de las denuncias más estruendosas de fraude electoral que hay en el mundo y que proviene de Venezuela, hay una larga lista de individuos sancionados, entre ellos el actual ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, el entonces titular de Comunicación, Freddy Ñáñez, quien además en su momento dijo que él se sentía muy orgulloso de entrar en ese listado. Así que bueno, yo con esto voy poniéndole punto final a la revisión informativa correspondiente al día de hoy. Le agradezco a usted la gentileza de su tiempo y de permitirnos plantear todas estas líneas de análisis, que sería, por supuesto, muy enriquecedor que podamos recibir la participación de la gente para ver qué piensan de, por ejemplo, que a Delcy Rodríguez le hayan quitado las sanciones, pero más allá de qué piensan, pues intentar guiar, ¿no? El tercer día de la noticia, ¿no? Ver qué pasa, cómo lo interpreta, qué espera que suceda, cuál es su expectativa. Bueno, yo nada más le quiero recordar que la misión Artemis 2 ya ocurrió, pues ese momento hermoso para la historia de la humanidad, que fue el lanzamiento, que los astronautas realizaron una maniobra clave a la altura de la nave espacial, que ya estamos en la segunda jornada histórica de esta carrera espacial, que en este caso pues es hacia la Luna, y que hay un montón de despachos informativos que dan cuenta de ello, ¿no? Pero qué bonito que haya sido exitoso, que ya podemos contar esta historia en positivo, porque son muchos los pequeños detalles de los que hay que estar atentos, son demasiados los protocolos que hay que cumplir para que esto sea exitoso. Y nada, bueno, ojalá podamos cerrar la semana todos
con el corazón puesto en la fe, sea cual sea la convicción religiosa que usted tenga, pues no nos queda más que desearle mucho amor en familia, mucha proyección de cosas positivas, aprovechar por lo menos los que aprovechamos el Viernes Santo, pues por supuesto que nos unamos en la oración por los que creen y por los que no creen, porque estos son tiempos en los que el mundo necesita mucho de nosotros enteros. Y con el corazón, como le digo, puesto en la fe. Y para quienes sí, por ejemplo, los católicos, recuerden que no se puede comer pescado, no se puede comer carne, compre su pescado. ¿Tú cómprate tu pescado ya? ¿Sí? ¿Vas a preparar un pescadito? Bueno, qué bueno. Nosotros vamos para esa. Y bueno, y los que no, felices Pascuas y que la pasen muy bien en familia, disfruten con los niños, son días de verdad en los que vale la pena la unión familiar. Así que bueno, recuerden, no se come carne en Viernes Santo. Que esté muy bien, Dios lo bendiga y gracias por la confianza que nos brindan para poder estar aquí informándole, sirviéndole y acompañándole en la noticia en profundidad a través de nuestra plataforma UnoNext Latino y nuestra web unonext.com. Esto ha sido una presentación de Choque y Demanda y al frente del control técnico don Ernesto Rivero. Que esté muy bien. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Al día, espacio de información comunitaria, análisis y opinión con Cristian Mancera. Invitados de lujo, de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde en Radio Mundo Miami y unonext.com. ¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexador.